Todavía no amanece, y tú estás sentada en tu cocina o sentado en tu sillón, con una taza de café entre las manos. Los hijos ya crecieron. Algunos ya se fueron. La casa que antes estaba llena de ruido, de risas, de gritos de niños, ahora a veces se siente demasiado callada. Y en ese silencio llegan los pensamientos, las preocupaciones, las cuentas que no alcanzan, la salud que ya no es la misma, ese dolor en la rodilla que no se quita, esa cita con el doctor que sigues posponiendo. Y de pronto, en medio de todo eso, sientes algo. No es un ruido, no es una voz que se escucha con los oídos, es algo más profundo. Es como un susurro en el pecho, una inquietud que no tiene nombre pero que no se va. Como si Dios te estuviera diciendo algo, como si te estuviera pidiendo algo. Quizá perdonar a alguien que te hizo mucho daño. Quizá soltar ese rencor que cargas desde hace años. Quizá hablarle a ese hijo con el que dejaste de hablar. Quizá regresar a misa después de tanto tiempo. Pero en lugar de hacer caso, haces lo que hacemos todos. Te levantas, te sirves más café, prendes la televisión, te ocupas con lo primero que encuentras, cualquier cosa con tal de no enfrentar eso que Dios te está pidiendo. Y el día pasa, y la semana pasa, y los meses pasan, y esa voz sigue ahí, esperando, paciente, insistente, amorosa, pero tú sigues huyendo. No a otro país, no en un barco. Huyes con el control remoto, con las excusas, con el mañana lo hago. Si algo de lo que acabo de describir te suena familiar, necesitas escuchar lo que viene. Porque hace casi 3000 años, hubo un hombre que hizo exactamente lo mismo. Dios le habló con una claridad absoluta, le dio una instrucción directa, y ese hombre, en lugar de obedecer, decidió huir. No solo ignoró la señal de Dios, compró un boleto y se fue lo más lejos que pudo en la dirección contraria. Y lo que le pasó después es una de las historias más impactantes, más dramáticas y más esperanzadoras de toda la Biblia. Ese hombre se llamaba Jonás. Era un profeta, un hombre de Dios, un hombre que conocía las Escrituras, que había escuchado la voz del Señor antes, que sabía lo que significaba obedecer. Y sin embargo, cuando Dios le pidió lo que más le costaba, eligió huir. Eligió la tormenta en lugar de la misión. Eligió el fondo del mar en lugar del camino que Dios le señalaba. Ignoró la señal de Dios y lo perdió todo. Su paz, su rumbo, su libertad, todo. Pero eso no es lo más sorprendente de esta historia. Lo más sorprendente es lo que Dios hizo después. Porque hay algo en este relato que casi nadie te ha contado. Algo que cambia por completo la forma en que entendemos el amor de Dios. Algo que tiene que ver directamente contigo, con esa decisión que llevas posponiendo, con ese llamado que sigues ignorando. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede transformar la manera en que enfrentas tu propia vida. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo muy importante. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es una historia que tiene el poder de tocar tu corazón de una manera profunda. Y no quiero que te pierdas lo que viene después de este video. En este canal, cada semana compartimos historias como esta. Historias que la mayoría de la gente nunca escucha. Historias que fortalecen el alma y renuevan la esperanza. Si sientes que Dios te trajo a este video por una razón, entonces suscríbete ahora mismo. Dale al botón rojo y activa la campanita. No dejes que el algoritmo decida por ti qué mensajes de Dios llegan a tu vida. Tú decide. Hazlo ahora, antes de que se te olvide. Porque lo que viene a continuación vale la pena. Y ahora, vamos a conocer al hombre que cometió el error más grande de su vida. Para entender lo que le pasó a Jonás, primero necesitas conocer el mundo en el que vivía. Estamos en el siglo VIII a.C. Israel es un reino pequeño, rodeado de imperios enormes y poderosos. Al norte, se levanta una de las civilizaciones más temidas de la historia antigua, el Imperio Asirio.
y su capital es una ciudad cuyo nombre hacía temblar a cualquiera que lo escuchara. Nínive. Nínive no era cualquier ciudad. Era una metrópoli gigantesca, tan grande que tomaba 3 días recorrerla a pie, según nos dice el libro del profeta Jonás. Sus murallas eran tan altas y gruesas que se decía que podían resistir cualquier ataque. Dentro de esas murallas vivían más de 120,000 personas que, según las Escrituras, ya no sabían distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Es decir, estaban perdidos. Perdidos en la violencia, en la crueldad, en la idolatría. Los asirios eran conocidos en todo el mundo antiguo por su brutalidad. Cuando conquistaban una ciudad, no se conformaban con vencer. Humillaban a los vencidos de maneras que hoy nos parecerían inimaginables. Deportaban pueblos enteros, separaban familias, destruían templos y cosechas. Para Israel, Asiria no era solo un enemigo, era una pesadilla. Era el monstruo que acechaba en la oscuridad, la amenaza constante que pendía sobre sus cabezas como una espada. Ahora imagina que tú eres israelita en esa época. Vives en una aldea pequeña. Trabajas el campo, cuidas a tu familia. Cada noche, o al acostar a tus hijos, rezas pidiendo que los asirios no lleguen a tu puerta. Has escuchado las historias de lo que hacen con los pueblos que conquistan. Y de pronto, alguien te dice que Dios quiere enviar a un profeta a Nínive, no para destruirla, no para castigarla, sino para darles una oportunidad de arrepentirse. ¿Cómo te sentirías? ¿Aceptarías esa misión? ¿O sentirías que es una injusticia que Dios les ofrezca misericordia a tus peores enemigos? Eso es exactamente lo que le pasó a Jonás. Y ahí es donde empieza a entenderse por qué huyó. No fue solo cobardía, no fue solo desobediencia, fue algo mucho más profundo y mucho más humano. Fue rabia, fue indignación, y fue el grito silencioso de un hombre que no podía entender ¿por qué Dios querría salvar a quienes habían causado tanto dolor? Y si somos honestos, muchos de nosotros nos hemos sentido igual alguna vez. Cuando alguien nos lastima profundamente, lo último que queremos es que Dios le dé otra oportunidad. Así como aquella gente vivía con miedo de los asirios, hoy muchos de nosotros vivimos con miedos parecidos. El miedo a la inseguridad en nuestras calles, el miedo a perder el trabajo, el miedo a una enfermedad. Y cuando Dios nos pide que hagamos algo difícil, que perdonemos, que confiemos, que demos un paso de fe, a veces preferimos huir. Preferimos tomar el barco hacia Tarsis, como hizo Jonás, en lugar de caminar hacia Nínive. Pero, ¿quién era Jonás antes de todo esto? El libro de Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 25, nos da una pista importante. Jonás, hijo de Amitai, era un profeta que ya había servido a Dios antes. Ya había profetizado la expansión de las fronteras de Israel bajo el rey Jeroboam II. Es decir, Jonás no era un novato. Era un hombre de Dios con experiencia, un hombre que conocía la voz del Señor y sabía lo que significaba llevar su mensaje. Imagina a Jonás en su casa, quizá en alguna aldea del norte de Israel, en la región de Galilea. Un hombre sencillo, probablemente de familia humilde, que desde joven sintió el llamado de Dios en su corazón. Un hombre que aprendió las Escrituras de memoria, que pasaba horas en oración, que creía con todo su ser en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un hombre de fe, pero también un hombre con heridas. Un hombre que había visto cómo los asirios amenazaban a su pueblo, cómo el miedo se apoderaba de las familias, cómo los niños crecían con la sombra de la guerra sobre sus cabezas. Jonás amaba a Dios. De eso no hay duda, pero también amaba a su pueblo. Y ese amor, que en principio es bueno y natural, se había mezclado con algo más oscuro, con resentimiento, con un sentido de justicia humana que no alcanzaba a comprender la justicia divina. Jonás podía aceptar que Dios castigara a los malvados, podía aceptar que Dios protegiera a Israel. Lo que no podía aceptar
era que Dios amara también a los enemigos de Israel, que les ofreciera la misma misericordia que le daba a su pueblo elegido. Y esa es una lucha que muchos de nosotros conocemos. ¿No te ha pasado que le pides a Dios justicia contra alguien que te ha hecho daño, y en lugar de castigo, ves que a esa persona le va bien? ¿No has sentido esa punzada en el corazón cuando Dios parece ser misericordioso con quien menos lo merece? Eso sentía Jonás. Eso cargaba en su corazón el día que Dios le habló. Y entonces llegó el momento. La voz de Dios. Clara, inconfundible, poderosa. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2, nos dice las palabras exactas. Dios le dijo a Jonás: «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mi presencia». 3 instrucciones claras. Levántate, ve, pregona. No había ambigüedad. No había margen para la interpretación. Dios le estaba dando una misión directa, urgente, innegociable. Pero Jonás no se levantó para ir a Nínive. Jonás se levantó para huir en la dirección opuesta. El capítulo 1, versículo 3, lo dice con una claridad que duele. Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor y descendió a Jope. Jope era un puerto en la costa del Mediterráneo, y ahí Jonás encontró un barco que iba a Tarsis. Tarsis, que según los estudiosos estaba en el extremo más lejano del mundo conocido, probablemente en lo que hoy es España. Dios le dijo: «Ve al este». Jonás decidió ir al oeste, lo más lejos posible, como si pudiera escapar del Creador de los cielos y la tierra. Imagina la escena. Jonás camina por el muelle de Jope. El olor del mar llena sus pulmones. Escucha el crujir de los barcos meciéndose en el agua. Ve uno que zarpa pronto hacia Tarsis. Se acerca al capitán, paga su pasaje. Y mientras sube a bordo, quizás sintió un momentáneo alivio. Quizás se dijo a sí mismo que estaba haciendo lo correcto, que Dios entendería, que encontraría a otro profeta para ir a Nínive. Pero ese alivio era una mentira, y Jonás lo sabía en lo más profundo de su ser. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que sabemos que están mal, pero nos convencemos de que está bien? Compramos el boleto hacia Tarsis cuando Dios nos señala Nínive. Elegimos la comodidad en lugar de la obediencia. Elegimos el silencio cuando deberíamos hablar. Elegimos la distancia cuando deberíamos acercarnos. Y por un momento, el barco se siente seguro. Pero la tormenta siempre llega. Piénsalo de esta manera. Cuando Jonás pagó ese pasaje, estaba pagando con más que monedas. Estaba pagando con su paz interior, con su relación con Dios, con su propósito de vida. Cada vez que elegimos huir de lo que Dios nos pide, pagamos un precio invisible. Un precio que se cobra en noches de insomnio, en esa inquietud que no se va, en esa sensación de vacío que ninguna distracción puede llenar. Jonás creyó que podía comprar su libertad con unas monedas, pero la verdadera libertad solo se encuentra en la obediencia a Dios. Eso es algo que muchos de nosotros aprendemos de la manera difícil, igual que Jonás. Tal vez tú has conocido a alguien así. Alguien que tenía un llamado claro, una misión en la vida, y decidió tomar otro camino. Un padre que sabía que debía estar más presente con sus hijos, pero eligió el trabajo. Una madre que sentía que debía perdonar, pero prefirió el rencor. Un joven que sabía que Dios lo llamaba al servicio, pero eligió la vida fácil. Y no los juzgamos, porque todos hemos sido Jonás en algún momento. Todos hemos comprado nuestro boleto a Tarsis. La pregunta no es si hemos huido alguna vez. La pregunta es si estamos dispuestos a dejar que Dios nos alcance. El barco zarpó. Las velas se hincharon con el viento. Jope se fue haciendo pequeña en la distancia hasta desaparecer. Y Jonás bajó a la bodega del barco, se acostó y se quedó profundamente dormido. Es un detalle fascinante que la Escritura menciona. Mientras huía de Dios, Jonás dormía.
No oraba, no meditaba, no luchaba con su conciencia, dormía. Como cuando nosotros apagamos el teléfono para no escuchar lo que no queremos oír. Como cuando evitamos la oración porque sabemos que Dios nos va a confrontar con la verdad. Pero Dios no se quedó en silencio. El capítulo 1, versículo 4, dice que el Señor envió un gran viento sobre el mar, y se levantó una tempestad tan grande que el barco estuvo a punto de romperse. No era una tormenta cualquiera, era una tormenta sobrenatural, una tormenta enviada por el mismísimo Dios. El cielo se volvió negro como la noche. Los relámpagos rasgaban las nubes con una furia que los marineros nunca habían visto. Las olas se levantaban como montañas de agua, golpeando el barco desde todos los ángulos. La madera crujía, las cuerdas se rompían, el agua entraba por todas partes. Los marineros, hombres acostumbrados al mar, hombres que habían enfrentado tormentas toda su vida, sintieron un terror que jamás habían experimentado. Cada uno empezó a clamar a su propio Dios, porque en aquella época los marineros venían de diferentes pueblos y adoraban diferentes divinidades. Gritaban desesperados a Baal, a Dagón, a los dioses de Fenicia y de Egipto. Y ninguno respondía. El viento seguía aullando. Las olas seguían creciendo. La muerte se acercaba con cada minuto que pasaba. Para aligerar el barco, empezaron a lanzar la carga al mar. Todo lo que habían comprado, todo lo que planeaban vender, toda su inversión, todo su futuro económico, lo arrojaron a las aguas oscuras. Pero ni eso detenía la tormenta. Y entonces, alguien se acordó de Jonás, el pasajero que dormía en la bodega mientras el mundo se desmoronaba arriba. El capitán bajó corriendo a la bodega. Encontró a Jonás dormido. En medio del caos, del ruido ensordecedor de la tormenta, de los gritos de hombres aterrados, Jonás dormía. El capitán lo sacudió con fuerza y le gritó las palabras que encontramos en el versículo 6 del capítulo 1. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás ese Dios tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¡Qué escena tan poderosa! Un pagano pidiéndole a un profeta de Dios que ore. En un hombre que no conocía al Dios verdadero, entendiendo que la oración era la única esperanza. Mientras que el profeta, el que sí conocía a Dios, había preferido dormir antes que enfrentar su llamado. ¿No te parece que a veces los que estamos más lejos de Dios en un momento dado no son los que nunca lo han conocido, sino los que lo conocen pero eligen ignorarlo? A veces los que más necesitamos que nos sacudan y nos digan levántate y clama, somos precisamente los que ya deberíamos estar orando, los que ya sabemos el camino pero elegimos dar la espalda. Los marineros decidieron echar suertes para averiguar por culpa de quién les había venido aquella desgracia. Era una práctica común en la antigüedad. Creían que los dioses revelaban la verdad a través del azar. Y la suerte cayó sobre Jonás. Todos los ojos se volvieron hacia él, empapados, temblorosos, con el mar rugiendo a su alrededor. Le preguntaron, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? Y entonces Jonás habló. Por fin habló, y lo que dijo dejó helados a todos esos marineros. Les dijo, soy hebreo, y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Imagina el impacto de esas palabras. Estaban en medio del mar, a punto de morir, y el hombre que causaba la tormenta adoraba al Dios que hizo el mar. Los marineros se llenaron de un temor aún mayor. No era temor solo a la tormenta, era temor al Dios que la controlaba. Le preguntaron, ¿qué has hecho? Porque ya les había contado que huía de la presencia del Señor. Lo que sigue es uno de los momentos más dramáticos de toda la Biblia. Los marineros le preguntaron a Jonás qué debían hacer para que el mar se calmara. Y Jonás, con una serenidad que solo puede venir de quien ya no tiene nada que perder, les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi culpa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
Jonás se estaba ofreciendo a morir. Estaba dispuesto a ser lanzado a las aguas oscuras y furiosas antes que obedecer a Dios e ir a Nínive. Piensa en eso un momento. Jonás prefería la muerte antes que cumplir la misión que Dios le había dado. Eso nos dice mucho sobre la profundidad de su resentimiento, de su dolor, de su incapacidad para aceptar que Dios pudiera amar a quienes él odiaba. Y también nos dice algo sobre nosotros, porque a veces nuestro orgullo, nuestro rencor, nuestra idea de cómo deberían ser las cosas, nos lleva a preferir el sufrimiento antes que la obediencia. Nos aferramos a nuestro dolor como si fuera un derecho, y soltarlo nos parece más aterrador que la tormenta misma. Los marineros, para su crédito, no quisieron lanzar a Jonás de inmediato. Intentaron remar hacia tierra con todas sus fuerzas, pero el mar se embravecía más y más contra ellos. No había salida humana. Entonces, con lágrimas en los ojos y una oración al Dios de Jonás que acababan de conocer, lo tomaron y lo lanzaron al mar. El momento en que el cuerpo de Jonás tocó el agua, el mar se detuvo. Así, de golpe. Las olas se calmaron, el viento se cayó, el cielo empezó a abrirse. Los marineros, que un segundo antes gritaban de terror, ahora miraban el mar en calma con los ojos llenos de asombro. Y el texto bíblico nos dice algo hermoso. Temieron en gran manera al Señor, y ofrecieron sacrificio y le hicieron votos. Los paganos terminaron adorando al Dios verdadero. La tormenta causada por la desobediencia de un profeta se convirtió en el camino por el que unos marineros conocieron a Dios. Así de misteriosos son los caminos del Señor. Pero para Jonás, la historia apenas comenzaba. Porque mientras los marineros celebraban la calma del mar, Jonás se hundía. Se hundía en las aguas oscuras y frías del Mediterráneo. Se hundía hacia una muerte que él mismo había elegido. Y justo cuando parecía que todo había terminado, Dios hizo algo que nadie podía imaginar. El capítulo 1, versículo 17, nos dice con una sencillez que esconde un universo de misterio. Y el Señor tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás. Dios tenía preparado ese pez. No fue casualidad, no fue coincidencia. Dios, en su infinita misericordia, no iba a dejar que su profeta muriera en su desobediencia. Incluso cuando Jonás huía de él, Dios ya tenía un plan de rescate. Incluso cuando nosotros le damos la espalda, Dios ya tiene preparada la forma de traernos de vuelta. Jonás fue tragado por el gran pez, y estuvo en su vientre 3 días y 3 noches. 3 días. En la oscuridad más absoluta, rodeado de un olor insoportable, sin saber si viviría o moriría, sin poder ver nada, sin poder moverse, solo él y la oscuridad, solo él y su conciencia, solo él y Dios. ¿Te imaginas lo que es estar encerrado en un lugar así? Sin luz, sin aire fresco, sin esperanza humana. Cada segundo debió parecer una eternidad. Cada latido de su corazón, un recordatorio de que seguía vivo, pero apenas. Y en esa oscuridad, en ese vientre de bestia, en ese lugar que era a la vez tumba y útero, Jonás hizo lo que debió hacer desde el principio. Oró. El capítulo 2 del libro de Jonás contiene una de las oraciones más hermosas y desgarradoras de toda la Biblia. Jonás, desde el fondo del abismo, clamó al Señor. Y lo que dijo revela el corazón de un hombre completamente quebrantado. Dijo que las aguas le habían rodeado hasta el alma, que el abismo lo había envuelto, que las algas se habían enrollado en su cabeza, que había descendido hasta las raíces de los montes. Pero en medio de toda esa oscuridad, dijo algo que cambia todo. Dijo que cuando su alma desfallecía dentro de él, se acordó del Señor, y que su oración llegó hasta Dios, hasta su santo templo. Hermano, hermana, si tú hoy te sientes en el vientre del pez, si sientes que la oscuridad te rodea, si sientes que te estás hundiendo y que no hay salida, escucha lo que Jonás descubrió en ese lugar.
descubrió que no hay abismo tan profundo donde Dios no pueda escucharte. No hay oscuridad tan densa donde su amor no pueda alcanzarte. No hay pecado tan grande que su misericordia no pueda perdonar. Jonás huyó de Dios, desobedeció a Dios, ignoró la señal más clara que Dios le dio, y aún así, Dios no lo abandonó. Lo rescató del fondo del mar con un pez gigante, porque así es nuestro Dios. No nos deja caer para siempre. Nos deja caer lo suficiente para que aprendamos a mirar hacia arriba, y entonces, después de 3 días y 3 noches, Dios habló al pez. Y el pez vomitó a Jonás en tierra seca. Imagina esa escena. El gran pez acercándose a la orilla, abriendo su enorme boca, y de ahí sale Jonás. Cubierto de algas, de jugos gástricos, probablemente con la piel irritada y los ojos apenas acostumbrándose a la luz. Un hombre que literalmente había estado en la tumba y había vuelto a la vida. Un hombre que había tocado fondo, literal y espiritualmente, y que ahora estaba de pie otra vez, vivo, perdonado, con una segunda oportunidad. Y Jesús mismo, siglos después, usó esta historia para hablar de su propia muerte y resurrección. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 39 al 41, Jesús dijo que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estaría el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. La historia de Jonás es un anticipo, una sombra profética de la muerte y resurrección de Cristo. El profeta que descendió a las profundidades y volvió a la vida, prefigura al Salvador que descendió al sepulcro y resucitó al 3er día. Eso le da a esta historia una dimensión que va mucho más allá de un hombre y un pez. Nos habla del plan eterno de salvación. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que estas palabras están hablando directamente a tu vida, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Hazlo porque cada semana, en este espacio compartimos historias que alimentan el alma. Historias que te recuerdan que no estás solo en tus luchas, que Dios no te ha olvidado. Dale al botón de suscribirse y a la campanita para que no te pierdas ninguna. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártele este video. A veces un mensaje compartido a tiempo puede cambiar la vida de alguien. Y entonces, la voz de Dios vino a Jonás por segunda vez. El capítulo 3, versículo 1, lo dice con una ternura que solo se puede entender cuando conoces el contexto. Dios no le dijo, «Te lo advertí». No le dijo, «Mira lo que te pasó por desobedecerme». Simplemente le dijo lo mismo que antes, «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré». La misma instrucción, sin reproche, sin castigo adicional, sin condiciones humillantes. Dios le dio a Jonás exactamente lo que le había dado antes, una oportunidad, una segunda oportunidad limpia, completa, sin reproches, y esta vez, Jonás obedeció. ¡Pum! El versículo 3 dice que Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Después de la tormenta, después del mar, después del vientre del pez, después de 3 días en la oscuridad más profunda, Jonás finalmente dijo, «Sí», y emprendió el largo camino hacia la ciudad que más temía y más odiaba en el mundo. Cuando Jonás llegó a Nínive, la ciudad era aún más imponente de lo que había imaginado. Murallas que se elevaban hacia el cielo, calles anchas llenas de gente, templos dedicados a dioses paganos, palacios decorados con relieves que mostraban las conquistas sangrientas del imperio. Y ahí, en medio de todo eso, un profeta hebreo, solo, sin ejército, sin protección, comenzó a proclamar el mensaje de Dios. Caminó un día entero por la ciudad, y su mensaje era simple y directo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. 5 palabras en hebreo. Eso fue todo. No hubo un sermón elaborado. No hubo una presentación teológica.
Solo una advertencia clara y contundente: arrepiéntanse o serán destruidos. Y lo que pasó después fue algo que ni el propio Jonás esperaba. La gente de Nínive creyó. Así de simple y así de asombroso, los habitantes de la ciudad más cruel y poderosa del mundo antiguo escucharon las palabras de un profeta extranjero y creyeron en el Dios de Israel. Proclamaron ayuno. Se vistieron con tela áspera desde el más grande hasta el más pequeño. La noticia llegó al rey de Nínive, y el rey mismo se levantó de su trono. Nías se quitó sus vestiduras reales, se cubrió de tela áspera y se sentó sobre ceniza. Y decretó que todos en la ciudad, personas y animales, ayunaran y clamaran a Dios con todas sus fuerzas, y que cada uno se convirtiera de su mal camino y de la violencia que había en sus manos. Fue el arrepentimiento más grande y masivo registrado en toda la Biblia. Una ciudad entera, desde el rey hasta el último de sus habitantes, de rodillas ante el Dios de Israel, pidiendo perdón, abandonando la violencia, buscando la misericordia de un Dios que no conocían pero en quien decidieron creer. Y Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, vio lo que hicieron. Vio que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Nínive fue perdonada. La ciudad que merecía la destrucción recibió misericordia. El pueblo que había causado tanto dolor recibió una segunda oportunidad. Y eso, para muchos, sería el final feliz de la historia, pero no para Jonás. Lo que sigue es quizá la parte más sorprendente y reveladora de toda esta historia. El capítulo 4 nos dice que a Jonás le disgustó en gran manera que Dios perdonara a Nínive. Se enojó. Sí, el profeta de Dios se enojó con Dios por ser misericordioso. Y le dijo a Dios, con una honestidad brutal, las palabras del versículo 2 del capítulo 4. Señor, esto es precisamente lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Escuchaste eso? Jonás no huyó porque tuviera miedo de los ninivitas. No huyó porque dudara del poder de Dios. Huyó precisamente porque conocía demasiado bien a Dios. Sabía que Dios era misericordioso. Sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios los perdonaría. Y eso era exactamente lo que Jonás no quería que pasara. No quería que sus enemigos fueran perdonados. Quería que fueran destruidos. Quería justicia humana, no misericordia divina. Y luego añadió algo que revela la profundidad de su dolor. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás prefería morir antes que vivir en un mundo donde Dios perdonaba a los que él consideraba imperdonables. ¡Qué confesión tan terrible! ¡Y qué confesión tan humana! Porque en el fondo, muchos de nosotros hemos sentido algo parecido. Hemos sentido que ciertas personas no merecen el perdón de Dios, que ciertos pecados son demasiado graves, que ciertos enemigos deberían recibir castigo, no misericordia. Y entonces Dios le dio a Jonás una lección que es una de las más tiernas y profundas de toda la Escritura. Jonás se había sentado fuera de la ciudad, al oriente, esperando ver qué sucedía. Se hizo una enramada para protegerse del sol. Y Dios hizo crecer una planta de ricino, que se extendió sobre la cabeza de Jonás, y le dio sombra agradable. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Fíjate, no se alegró por el arrepentimiento de 120,000 personas, pero se alegró por una planta que le daba sombra. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que atacó la planta y ésta se secó. Y cuando el sol salió con fuerza y un viento caliente sopló sobre la cabeza de Jonás, él otra vez deseó morirse. Otra vez dijo que mejor le era la muerte que la vida. Y Dios le preguntó algo que resuena a través de los siglos hasta llegar a nuestros oídos hoy.
¿Tienes razón de enojarte por la planta? Y Jonás respondió, sí, tengo razón de enojarme hasta la muerte. Y entonces Dios habló las palabras finales del libro. Las palabras que son el corazón, la médula, el mensaje central de toda esta historia. Dios le dijo, tú tuviste lástima de la planta en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer. Surgió en una noche, y en una noche pereció. ¿Y no tendré yo compasión de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Esa pregunta queda flotando en el aire. El libro de Jonás termina con una pregunta, no con una respuesta, no con un final cerrado, con una pregunta abierta dirigida no solo a Jonás, sino a cada persona que escucha esta historia. Dios está preguntándote a ti hoy, ¿no tengo yo derecho de tener compasión de quienes están perdidos? ¿No es mi misericordia más grande que tu resentimiento? ¿No es mi amor más profundo que tu dolor? La primera gran enseñanza de esta historia es que no podemos huir de Dios. Jonás lo intentó. Compró un boleto, subió a un barco, navegó en la dirección contraria. Y Dios lo alcanzó en medio del mar. No importa cuánto corras, no importa cuánto te escondas, no importa cuántas excusas inventes. Dios te conoce, Dios te ve, y Dios no va a dejarte ir. No porque quiera castigarte, sino porque te ama demasiado como para dejarte perdido. La segunda enseñanza es sobre el perdón. Jonás no podía perdonar a los ninivitas. No podía aceptar que Dios les diera otra oportunidad. Y esa incapacidad de perdonar lo destruyó por dentro más que la tormenta, más que el pez, más que el sol ardiente. El resentimiento es una prisión. Lo sabemos en nuestras familias. Lo sabemos en nuestros matrimonios. Lo sabemos en nuestras amistades rotas. Cargar el peso del rencor es como estar dentro del vientre del pez, oscuro, sofocante, sin salida. Y la única forma de salir es hacer lo que Jonás eventualmente tuvo que aprender. Dejar que Dios sea Dios. Soltar el control. Aceptar que su misericordia es más sabia que nuestra justicia. La tercera enseñanza tiene que ver con las segundas oportunidades. Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad y le dio a Nínive una segunda oportunidad. Quizá tú sientes hoy que ya agotaste tus oportunidades con Dios, que le has fallado demasiadas veces, que ya no mereces su gracia. Pero la historia de Jonás nos dice lo contrario. Dios no lleva cuentas de tus caídas. No tiene una libreta con tus errores. Cada amanecer es una nueva invitación. Cada respiración es un acto de misericordia. Si Dios pudo darle otra oportunidad a un profeta rebelde y a una ciudad entera de enemigos violentos, con mucha más razón puede dártela a ti. Piensa en tu propia vida. ¿Hay algo que Dios te ha estado pidiendo y tú has estado evitando? ¿Hay una conversación que necesitas tener? ¿Un perdón que necesitas dar o pedir? ¿Un cambio de rumbo que sabes que es necesario pero te da miedo? Quizá Dios te ha estado enviando señales. Quizá este video es una de esas señales. No la ignores como hizo Jonás la primera vez, porque las tormentas que vienen cuando huimos de Dios no solo nos afectan a nosotros, afectan a todos los que están en nuestro barco, a nuestra familia, a nuestros hijos, a las personas que dependen de nosotros. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Primero, te invito a hacer lo que Jonás hizo en el vientre del pez. Ora. No necesitas palabras bonitas. No necesitas un lugar especial. Puedes orar ahora mismo, donde estés. Dile a Dios la verdad. Dile lo que sientes. Dile tus miedos, tus enojos, tus dudas. Él ya lo sabe, pero quiere escucharlo de tus labios. Quiere que abras tu corazón como Jonás lo abrió en la oscuridad más profunda. Segundo, identifica tu Nínive. ¿Cuál es esa misión, ese llamado, esa responsabilidad que has estado evitando? Quizá es perdonar a alguien que te lastimó profundamente.
Quizá es reconciliarte con un hijo o un padre con quien dejaste de hablar. Quizá es dejar un vicio que te esclaviza. Quizá es acercarte de nuevo a la iglesia después de años de ausencia. Sea lo que sea, hasta hoy es el día de dejar de huir hacia Tarsis y empezar a caminar hacia Nínive. No mañana, no la próxima semana, hoy. Tercero, recuerda que la misericordia de Dios es para todos, incluyendo a esas personas que tú crees que no la merecen. Así como nuestros abuelitos nos enseñaron a rezar por los vivos y por los difuntos, así como en las mandas caminamos kilómetros de rodillas confiando en que Dios escucha, así debemos confiar en que su amor alcanza incluso a quienes nosotros no podemos amar. El perdón no es debilidad, es el acto de valentía más grande que puede hacer un ser humano, y cuando perdonas, no liberas al otro, te liberas a ti mismo. Sales del vientre del pez, vuelves a respirar, vuelves a vivir. Cuarto, no tengas miedo de las segundas oportunidades. Si Dios te está dando otra oportunidad, tómala. No importa cuántas veces hayas fallado antes, no importa cuántas veces hayas corrido en la dirección equivocada. Dios es paciente, Dios es fiel. Y su amor por ti es más grande que todos tus errores juntos. Como dice el Salmo 103, versículo 8 al 10. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni guardará su enojo eternamente. No nos ha tratado como merecen nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y por último, quiero que recuerdes algo que nunca debes olvidar. Dios no te ha abandonado. Nunca lo hará. No importa dónde estés. No importa qué tan lejos hayas huido. No importa qué tan profundo te hayas hundido. Él ya tiene un plan para rescatarte. Ya tiene preparado lo que necesitas para volver. Ya tiene la puerta abierta esperándote. Como un padre que espera a su hijo en la puerta de la casa, mirando el camino con los ojos llenos de amor, Dios te espera, con los brazos abiertos, sin reproche, sin condiciones, solo con amor. Jonás ignoró la señal de Dios y lo perdió todo. Perdió su paz, perdió su rumbo, perdió su libertad. Se encontró en medio de una tormenta que él mismo provocó, en el fondo del mar, en el vientre de un pez. Pero al final, Dios lo rescató. Lo restauró, le dio una nueva oportunidad, y a través de su desobediencia, nos dejó una de las lecciones más poderosas de toda la Biblia: que la misericordia de Dios es más grande que nuestra rebeldía, más profunda que nuestro dolor, y más persistente que nuestra huida. Hoy, esa misericordia está disponible para ti. No la ignores, no la pospongas. No hagas lo que Jonás hizo la primera vez. Abre tu corazón, dile sí a Dios, y permite que su amor transforme tu vida de una manera que nunca imaginaste posible. Que Dios te bendiga, que la Virgen de Guadalupe interceda por ti y por tu familia, y que esta historia quede sembrada en tu corazón como una semilla que dé frutos de fe, de esperanza y de amor. Si esta historia te impactó, no puedes perderte el video sobre la historia de Job, del hombre que lo perdió todo y nunca perdió la fe. En ese video descubrimos cómo Dios usó una situación aún más imposible para demostrar que su presencia nunca nos abandona, ni siquiera en el dolor más profundo. Te dejo el enlace aquí arriba y en la descripción. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga siempre.